Ya estamos en comunicación hasta Golden, Colorado, con el querido doctor Héctor Frisby, que por cuestiones de agenda, ya sabe usted que el doc anda siempre bien ocupado de arriba y para abajo. En esta ocasión reagendamos para el viernes la segunda parte de la serie Mutaciones Genéticas y Cáncer, doc, que pues viene en relación, le decíamos, con esta serie de temas que a los que amablemente nos introduces, querido Doc. ¿Cómo estás? Ya más tranquilo, mi querido Doc. Sí, buenos días a todos. Una disculpa por el que no pude estar ayer, pero yo tuve una cantidad de juntas impresionante. No me pude escapar y luego tenía que ir a ver a la gente al consultorio, pero bien, muchas gracias. Afortunadamente hoy puedo estar aquí con ustedes. Qué bueno, hoy, Doc. Se le ocurrió empezar a nevar. Ahí les mandé una foto mira. Temprano y entonces bueno, pues aquí estamos nevando. Yo los oigo ahí que se quejan del frío. Bueno, nosotros estamos aquí a 30 grados, que son algunos graditos bajo cero, y además está nevando y se pone difícil el tráfico. Pero qué barbaridad. Bien, ahí vamos avanzando. No, qué bueno, mi Doc. Lo bueno es que allá pues estás todo climatizado y nada más es el traslado donde la sufres un poco, bueno, relativamente, ¿no? Nada más en los traslados que es donde se te complica. Los coches se quedan afuera en la calle. A veces no tenemos la oportunidad de estar en estacionamientos cubiertos y por ejemplo, si dejas una botella con agua, cuando llegas a tu coche el agua ya es hielo. A veces está más frío adentro de tu coche que en un refrigerador. Entonces, pero en fin, son pequeños detalles. Entonces, como lo comentabas, hoy tenemos el segundo capítulo acerca del rol de la genética en la medicina moderna. Hoy vamos a platicar acerca de genética y cáncer. La manera en la que se empezó a estudiar la relación entre la genética y cáncer era que cuando se diagnosticaba a un paciente con cáncer, cuando a un paciente le encontrábamos que tenía un tumor, se le hacía cirugía o se le hacía una biopsia, a ese tumor se le hacía un estudio genético para ver qué DNA tiene, porque el cáncer no tiene el mismo DNA que la gente, que la persona a la que está atacando. Tiene un comportamiento de crecimiento diferente y tiene una característica genética muy particular. De esa manera se empezó a identificar cuál era el DNA de los cánceres. Después de eso se empezó a hacer algo diferente y se empezó a ver que algunas personas tenían un cambio en la secuencia de la información genética, que lo conocemos como una mutación. Las mutaciones son de muy diferentes clases y estas mutaciones se asociaban a que un paciente tuviera riesgo de cáncer. Como se los platicaba la vez pasada, cuando una persona no tiene mutaciones, cuando una persona no se asocia con una mutación genética que le va a predisponer que se presente cáncer, el cáncer en realidad se presenta por dos factores. Se presenta porque el ambiente de alguna manera influye para que esa persona exprese o tenga un cáncer, o que la persona ingiera, beba o se exponga a un factor de riesgo. El más conocido es el tabaquismo, otro es el alcoholismo, el otro es una dieta rica en carbohidratos, porque el cáncer principalmente come azúcares. Entonces, estos son diferentes tipos de influencias que pueden existir en el ambiente, que pueden causar que una persona tenga cáncer. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, una mujer, el riesgo que tiene a lo largo de su vida en promedio para tener cáncer de mama es de alrededor del 12%. Si esta mujer tiene una mutación genética, un cambio en la secuencia de información genética que se relacione con cáncer de mama, el riesgo ya no es del 12%, sino sube al 87%, casi el 90%. Es decir, es casi seguro. Por ejemplo, ahora se ha estado diagnosticando con mayor frecuencia, porque se implementó ya hace algunos años la realización de la colonoscopía. La colonoscopía no es otra cosa más que la introducción de una cámara en la parte distal, a través del recto, se introduce una cámara para ver el colon y a ver si no hay lesiones que puedan ser relacionadas con cáncer.
por eso es que se han estado diagnosticando en etapas más tempranas pacientes con cáncer. El riesgo que una persona, que cualquiera de nosotros tenemos, si es que no tenemos mutaciones para presentar cáncer de colon, es de alrededor del 4.5%. Si nosotros tenemos una mutación que se relaciona con riesgo de cáncer de colon, ese riesgo crece el 99% o un poco más, 99.5%. Entonces es casi seguro que nos va a dar. Es por eso que ahora se ha empezado a hacer pruebas de identificación de estas mutaciones genéticas que se tienen bien identificadas, que incrementan el riesgo de manera muy importante y se están haciendo en población que se identifica como de alto riesgo. ¿Cuál es la población de alto riesgo? La población de alto riesgo es, por ejemplo, mujeres que han tenido algún familiar de menos de 45 años que tuvo cáncer de mama, que tuvo cáncer de colon, que tuvo cáncer de páncreas, que tuvo cáncer de ovario antes de los 45 años. ¿Por qué ponemos este límite de los 45, 50 años? Porque después de los 50 años es muy probable que haya una gran cantidad de casos de cáncer que se presenten por todos estos factores ambientales que les comentaba, que muchas veces es algo que conocemos como factores epigenéticos. Los factores epigenéticos son los factores que están por encima de lo genético. Entonces puede ser que un paciente tenga una predisposición para presentar el cáncer, pero como no tiene esta mutación, su cuerpo es capaz de destruirlo. Les platico cómo funciona esto. Hay muchos genes, mucha información genética que es supresora, y cuando identifican que una célula está cambiando su estructura de determinada manera, la destruyen con ayuda del sistema inmunológico. Por eso ustedes identifican, por ejemplo, pacientes con HIV, muchos de ellos mueren porque se les presenta un cáncer, porque si el sistema inmunológico no detecta esa célula anormal, no la va a destruir, y si el sistema inmunológico no es competente, no la va a destruir, porque las células que son diferentes se comportan como un cuerpo extraño, lo que nosotros conocemos en medicina como un antígeno. Entonces, cuando el cuerpo lo descubre, lo destruye, pero si el sistema inmunológico no es competente, claro, no tiene la capacidad de destruirlo. Entonces, por eso es que los pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos son pacientes que tienen un riesgo incrementado de cáncer. Ahora ustedes han empezado a ver una serie de medicamentos que están en el mercado que se utilizan para tratar artritis reumatoide, lupus, algunos casos de enfermedades autoinmunes, y la manera en la que lo hacen es que disminuyen el sistema inmunológico, y han visto en los anuncios que dice que este medicamento puede incrementar el riesgo de cáncer, y esta es la explicación, porque como disminuyen el sistema inmunológico, es mucho más fácil que estos cambios celulares que se presentan previo a que se diagnostique el cáncer no sean atacados y no sean destruidos por el sistema inmunológico. No es que el medicamento cause cáncer, lo que pasa es que como disminuye la velocidad y la sensibilidad de reacción del sistema inmunológico, el paciente puede tener cáncer porque no se destruyen las células anormales. Pero en el caso de estos pacientes que tienen mutaciones genéticas, la frecuencia se incrementa de manera muy importante. Ahorita en Estados Unidos estamos viendo que está empezando a surgir un grupo de personas. Aquí el sistema médico es muy agresivo en todos los sentidos, económicamente, hacia el tratamiento, hacia los pacientes. No es un sistema que fluya en general el sistema. Tú puedes desarrollar un contacto directo muy amable con tus pacientes, pero el sistema es un sistema muy agresivo porque tiene unas presiones económicas muy fuertes. Y ahora está surgiendo en la costa este, es donde surgen muchas veces los movimientos que son líderes de ideas o de tendencias de medicina en los Estados Unidos. Ha habido ya casos, ya están publicados casos en los cuales se les diagnostica a un paciente cáncer de ovario, vamos a decir, y entonces se le hace la prueba al paciente a ver si tiene la mutación para tener cáncer de ovario. Se encuentra que sí tiene una mutación para tener cáncer de ovario, y el paciente pregunta, ¿por qué no me hicieron esa prueba antes de que me diera cáncer de ovario? ¿Por qué no me la hicieron cuando tenía 15 años, no ahora que tengo 40?
Y entonces, pues bueno, no hay respuesta para eso, porque bueno, no es un estándar, no es una manera regular en la que se practica medicina. El futuro de la medicina va a ser ese, el hacer pruebas de riesgo genético para cáncer va a ser un estándar de calidad para practicar medicina, pero en este momento no lo es. Pero ya ha habido casos en los cuales los médicos han ordenado la prueba, los seguros médicos no autorizan que se haga la prueba porque el médico identificó que ese paciente tenía varios familiares que habían tenido cáncer y él pensó, probablemente esta persona también tenga un riesgo de cáncer incrementado, voy a pedir la prueba, solicitas que se le haga la prueba, y aquí en Estados Unidos tú no puedes hacer una prueba de ese tipo si no te la autoriza el seguro. Entonces, si no la autoriza el seguro, no la puedes realizar. Hubo ya 2 casos de pacientes que tuvieron cáncer de ovario y cáncer de páncreas, murieron los pacientes, pero antes de que murieran, la familia de los pacientes demandó a las compañías de seguros porque no autorizaron la prueba. Obviamente primero le preguntaron al doctor, el doctor les dijo, sí, yo ordené la prueba, pero su seguro no la autorizó, o sea que sí pudimos haber sabido hace 5 o 7 años que le iba a dar cáncer. No podemos evitar que le dé cáncer, pero sí podríamos haberle hecho una resonancia magnética abdominal cada año, y en cuanto viéramos una lesión muy pequeña, lo operábamos, le quitábamos la lesión pequeña y no se hubiera muerto de esto, porque ahora el tumor ya se expandió en toda la región abdominal en donde se encuentra. Entonces, demandaron al seguro, y ya ha habido casos en los cuales los pacientes han ganado las demandas porque se les negaron estas pruebas. Entonces, la identificación de mutaciones genéticas y cáncer es algo que va a cambiar y va a revolucionar la medicina como se practica. La otra parte que les mencionaba, identificar el DNA o la información genética del tumor en sí mismo, va a ayudar a diseñar un medicamento que ataque ese DNA, no que ataque la replicación de las células. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, la quimioterapia lo que hace es que ataca a las células que se reproducen de manera más acelerada. Por eso los pacientes tienen problemas en la mucosa intestinal, por eso vomitan, por eso les da diarrea, por eso se les cae el pelo, porque esos tejidos se están reproduciendo de manera muy acelerada, al igual que el cáncer. Entonces, por eso es que es poco selectiva la quimioterapia. Pero si ya tenemos identificado el DNA de un tumor específico, se puede diseñar una estrategia de tratamiento para ese DNA, no para el DNA del paciente ni para la reproducción celular en general, sino se utiliza específicamente para cómo se reproduce ese DNA. Así que general, en términos militares, mi doc, sería como un misil teledirigido, ¿no? O sea, exactamente al blanco de lo que es lo que va a atacar sin ser invasiva, como lo es actualmente todos los tratamientos, ¿no? Generalmente en contra del cáncer, que son muy invasivos y que son muy gravosos porque pues arrasan parejo, ¿no? Matan células cancerígenas como buenas. La quimioterapia lo que está hecho es que ataca las células que se replican de manera muy acelerada o que producen vasos sanguíneos de manera muy acelerada, porque eso es otra cosa que tienen los cánceres. Los cánceres tienen una habilidad para construir sus vasos sanguíneos para que se vayan nutriendo y vaya creciendo de manera muy acelerada. Eso se conoce como factor angiogénico. Entonces se van haciendo drogas de diseño específicamente para tratar estos tipos de cánceres. Entonces es muy probable que el medicamento para tratar un cáncer en mí no funcione en cualquier otra persona, porque no tenga el mismo DNA. Entonces, eso es una rama que está siguiendo ahora la farmacología, los laboratorios farmacéuticos, del que yo sé que lo está haciendo con mayor intensidad es Sanofi, es un laboratorio muy fuerte a nivel mundial, y ellos están haciendo tratamiento de cáncer de diseño con base en el DNA específicamente del tumor en ese paciente, porque el cáncer gástrico, vamos a decir, en un paciente no es igual al cáncer gástrico en otro paciente. Entonces es muy interesante cómo ahora se está cambiando la medicina y se están identificando esos dos. El riesgo básico que tenemos todos para tener cáncer, si no tenemos mutaciones para que favorezcan la presentación de un cáncer, o que si tenemos un caso de cáncer se identifique el código genético de ese cáncer y se diseñe un medicamento para bloquear la replicación de ese DNA o de esa ADN, como se dice
dice en español, para que esa célula sí siga reproduciendo y entonces con eso se frena el crecimiento del cáncer. Claro, Doc. Oye, y ahora la parte de la viabilidad económica pues de hacerte prácticamente tus medicinas de diseño, ¿no? ¿No será prohibitivo para la gran mayoría en el mundo, doctor? Mira, como cualquier avance en la medicina, al principio va a ser muy caro. Al principio va a ser muy caro porque van a ser muy contados los casos en los que se va a poder o se va a hacer o se va a indicar hacer. Y va a ser algo muy caro, pero va a ser como la cirugía laparoscópica. No sé si ustedes se acuerdan que la cirugía laparoscópica, en las que meten unos tubitos y se saca la vesícula, el apéndice, cirugías de ovario, cirugías gástricas, cirugías de colon, cirugías abdominales principalmente, o cirugías ortopédicas, la cirugía de invasión mínima o endoscópica, al principio era muy cara. La artroscopía de rodilla era algo carísimo, ¿no? Era algo que casi no se hacía por el costo, porque era prohibitivo, pero ahora es una práctica rutinaria. Yo creo que hay muchísimos médicos jóvenes en entrenamiento que si yo los pongo a hacer una cirugía abierta, no saben cómo hacerla, porque ellos llevan entrenamiento laparoscópico principalmente. Entonces, la medicina va cambiando, incluso ahora se utiliza lo que les comentaba, el robot, la cirugía a través de Da Vinci, que te sientas en un escritorio con una pantalla muy grande y el paciente está a unos metros de ti, o incluso hay casos en los cuales el paciente está en una locación remota, o sea, está en otro lugar, en donde hay personas que saben cómo introducir los catéteres y todo esto, pero en realidad quien hace la cirugía es alguien que se encuentra a grandes distancias, se encuentra en otra ciudad y desde una pantalla de televisión está haciendo la cirugía. Ya nada más la gente que está en el hospital donde está el paciente termina la cirugía, digamos, los músculos para afuera, pero de los músculos para adentro, en la cavidad abdominal, la cirugía la está haciendo otra persona a distancia, porque ya se utiliza este robot que se llama Da Vinci. Entonces, la medicina va cambiando, y el caso de Da Vinci, por ejemplo, es un robot de cirugía a distancia o de cirugía remota, que al principio pues, era muy caro, porque el robot es muy caro, y en fin, y ahora, por lo menos aquí en Estados Unidos, no hay un hospital grande de más de 60 o 70 camas hospitalarias que no tenga un Da Vinci en su hospital para hacer cirugía de este tipo, y ya hay lista de espera para la cirugía con Da Vinci, porque es una cirugía en el cual, pues como lo estás viendo en una pantalla, una estructura que normalmente puede tener el tamaño de 3 centímetros, pues tú lo puedes ver de 50 centímetros en una pantalla. Entonces la precisión quirúrgica que tú tienes es mucho mayor, porque además la computadora tiene un software, una información que disminuye el temblor distal, por ejemplo. Entonces, si el cirujano está temblando, le tiembla la mano o el software de la computadora disminuye o elimina ese temblor cuando lo pone en el robot que está adentro del paciente. Entonces, la aguja ya tiene un trayecto mucho más preciso. Claro. El robot tiene la capacidad de dar un giro de 360 grados en todos los sentidos, cosa que no tenemos en la muñeca. O sea, nosotros no podemos hacer todos los movimientos que tiene el robot, y eso sí lo puede hacer el robot. Entonces, hay muchas ventajas de la cirugía robótica, pero sí, el costo es uno de ellos. Pero yo creo que en cuanto se vaya haciendo más la cirugía con esas técnicas, va a ser mucho más barato. Claro. Y en cuanto se empiecen a hacer este tipo de pruebas genéticas de manera más extendida, su costo va a bajar, porque el costo para quien hace la prueba pues va a ser mucho menor, porque se distribuye en una población mucho mayor. Pero yo honestamente sí creo que los servicios de salud deben de ser, si no exclusivamente proporcionados por un sistema soportado por el gobierno, sí se tiene que hacer algo, se tiene que socializar la medicina. Aquí en Estados Unidos eso yo creo que va a ser muy difícil de hacerlo, porque la medicina aquí tiene una estructura de negocios muy consolidada y hay muchos intereses económicos, pero por ejemplo, México tiene una estructura de medicina social extraordinaria. Lo único que hay que tratar es hacerla mucho más eficiente, y está el Seguro Social, está el ISSSTE, están los hospitales de la Secretaría de Salud, están los hospitales de Pemex, los hospitales del Ejército, los hospitales de la Marina. Si todos esos esfuerzos se ponen juntos,
se puede mejorar mucho la salud. Yo creo que México tiene una gran oportunidad de cambiar muchos paradigmas respecto a la medicina social, porque la medicina, si no se hace principalmente desde perspectiva de negocio, si se hace como un derecho, yo creo que es algo viable, es algo que se puede lograr, así como se hizo con el esquema de vacunación, que ahora a nadie se le ocurriría que el esquema de vacunación es muy caro. Claro, si van a ver sus médicos privados y el médico decide cobrarles carísimas las vacunas, porque las personas deciden no ir a un centro de salud en donde se las dan gratis, eso ya es una elección de las personas. Pero el sistema de vacunación, como muchas veces se los he dicho aquí, el sistema de vacunación de México es un ejemplo a nivel mundial y es un sistema gratuito. Entonces yo creo que los costos no deben ser un obstáculo para que se le pueda ofrecer medicina de calidad a todas las personas. Yo creo que hay manera de que se le pueda ofrecer el servicio a la mayoría de la gente. Claro, doctor. Oye, curioso que a fin de cuentas regresemos a un tanto a lo que era la antigüita, ir al boticario a que te haga tu medicamento, ¿no? Como se hacía a los inicios de la medicina y de la farmacología, ¿no? Es que la medicina es una relación individual, médico-paciente o enfermera-paciente o quien esté atendiendo al paciente. Es una relación individual. Sí tenemos criterios globales, sí tenemos plataformas de conocimiento científico que debemos dominar, debemos controlar. Sí tenemos un criterio clínico mucho mayor conforme va avanzando el tiempo, pero nosotros no podemos aplicar recetas de cocina. Ya se los platicaba, ese esfuerzo lo trataron de hacer en Houston hace más de 30 años. Había computadoras en las cuales se metía el individuo, así como si se metiera un cajero, se sentaba, empezaba a poner sus síntomas, los escribía, ponía su edad, su género, en fin, empezaba a poner mucha información y la computadora trataba de darle un diagnóstico. Y la certeza diagnóstica de la computadora no era tan buena, no era tan, porque no se puede mecanizar. La parte más, acuérdense que siempre se los he dicho, la parte más difícil de la medicina es el diagnóstico, y muchas veces para alcanzar el diagnóstico algo fundamental es escuchar a los pacientes. El tratamiento, como sea, ya lo podemos leer en un libro, y es más, hay frases que se dicen de manera peyorativa en los hospitales: cirugía hasta un chango lo puede hacer, pero es muy importante que nosotros sigamos privilegiando la relación médico-paciente, la relación individual, la relación particular, porque esa es la parte más importante del tratamiento, y yo estoy convencido que siempre va a ser así. La medicina nunca va a poder ser algo robotizado, porque los individuos somos únicos e individuales, ¿no? Temazo, como siempre, doctor. Muchísimas gracias de veras por estas aportaciones que pues no podíamos dejar pasar, y esperar otra semana más para esta cátedra que siempre nos brindas aquí en Disyuntiva TV, querido Doc. Muchísimas gracias por esta intervención, como siempre, y pues esperamos ya la siguiente, que también va en serie, ¿no? Todavía, doctor, continuamos con el asunto. Así es, vamos a hablar también de la genética la próxima semana. Maravilloso, mi querido doctor. Pues te mandamos un abrazo, que tengas excelente fin de semana, y pues ojalá ya no esté tan frío por allá. Cuídate mucho, mi doctor. Todavía enero y febrero son los peores meses por acá. Todavía. Bueno, pues cuídate mucho, mi querido Doc. Te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento. Les mando un abrazo, que tengan muy bonito fin de semana. Tápense, coman rico, y nos estamos viendo la próxima semana. Eso. Gracias, mi Doc. Saludos un abrazo al ingeniero, por favor. Anda por ahí ahora paseando en Veracruz. Se tomó su fin de semana libre el ingeniero Harfuch, pero seguramente nos estará acompañando. Gracias, mi Doc. Un abrazo. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer un corte, continuamos. Hola, ¿cómo están todos? Soy Gonzalo Alonso, el CEO de ClauderTank. Cada vez que nos vean allá en Disyuntiva TV, nos verán con un aspecto de transformación digital enfocado a negocios. Es decir, ¿qué pueden hacer con tecnología, talento y modelos de negocios hoy para transformar digitalmente su empresa? Todo esto en Disyuntiva TV, no se lo pierdan. Hola, soy el Dr. Héctor Frisby. Yo los saludo desde Estados Unidos todos los jueves en la mañana por Disyuntiva TV. Hablamos de temas de salud, de lo que a ustedes les interesa.
díganos de qué quiere que hablemos y nosotros vamos a tratar todos los temas que a ustedes les interesen. Muchas gracias. Hola amigos de Disyuntiva, soy Eduardo Harfuch. Los estamos esperando aquí lunes y viernes. Lunes